Buenos días, ingeniera. Mi nombre es Katy González, soy del Grupo B, con los integrantes que son Martínez González Childa Verónica, Limón Rodríguez Miriam, Cedeños González Alex, Núñez de la Rosa Kevin, Loaiza Zumbán Hernán. Nuestro tema a exponer es la polinización y fertilización. Como introducción, tenemos que la polinización es la transferencia de granos de polen de la parte masculina de la flor, como lo es la antera, a la parte femenina, que es el estigma, de otra de las mismas flores. Es el proceso ecológico con gran importancia. El resultado de las transferencias es la fecundación de las plantas. El nuevo cigoto formado que contiene la carga genética de ambos padres, que se forman las semillas y frutos de la nueva generación de las plantas. Las transferencias de polen pueden llevarse a cabo mediante el viento o el agua, pero en la gran mayoría de las plantas se lleva a cabo a través de animales polinizadores, como lo pueden ser mariposas, abejas, colibríes, murciélagos o muchos otros grupos de animales. Animales también que buscan el alimento, como es el néctar y el polen de las flores. Los alimentos accidentalmente quedan impregnados del polen y transportan el estigma, las siguientes flores que visitan. Y es así como como la polinización resulta benéfica para ambos organismos. La polinización. ¿Qué es en sí la polinización? La polinización es el proceso esencial para el correcto funcionamiento del ecosistema y la producción de los alimentos, que se han visto enormemente afectados en diversas actividades antrópicas. ¿Qué es la polinización? En otras palabras, la polinización es el proceso de transportar el polen de una flor a una flor B. Es decir, esta decisión se puede tomar esta polinización está en la transportación del polen, que se lleva a cabo desde los estambres de los órganos florales masculinos de una flor hacia algún estigma. Los órganos florales femeninos de otra flor, donde luego se produce la germinación y la fecundación, haciendo posible la producción de las semillas y los frutos. ¿Cuáles son los tipos de polinización que existen? Tenemos como lo son polinización artificial, polinización natural, también la polinización directa o la polinización cruzada. En la polinización artificial. La polinización artificial es la que se produce con intervención del ser humano. La polinización manual o artificial sucede cuando el ser humano reemplaza la naturaleza durante el proceso de la polinización y controla la reproducción. Es decir, esta decisión también se puede tomar mediante dos motivos, que son la escasez de agentes polinizadores naturales del cultivo agrícola, o si se desea evitar las alteraciones o características específicas o determinadas de alguna planta. En la polinización natural. La polinización natural es el que se produce o interviene el ser humano en caso de polinizaciones directas, que pueden ser las anemofitas, hidrofilias, entomofilias, que se consideran que se consideran ejemplos de polinización natural. La polinización natural, después de varios años, ha evolucionado, como quien dicen, las especies encontradas en las necesidades que tienen para transformar un polen de forma natural o para reproducirse de todas las tipologías que se desarrollan naturalmente sin intervención del ser humano. En la polinización directa. La polinización directa o autopolinización sucede cuando el grano del polen llega solo desde el estambre al estigma de la flor. Es decir, estas especies se denominan autógamas. La ventaja de esta tipología es que en caso de la ausencia de agentes polinizadores externos, la especie puede reproducirse de igual manera, o prácticamente no existe desperdicio de polen, debido a
a los granos que realizan una distancia, que están a distancias muy cortas, como algunos ejemplos pueden ser el maní, la arveja, el frijol o el mango. La polinización cruzada. La polinización cruzada ocurre cuando el polen se transporta de una planta a otra en un vector externo, como son bióticos o abióticos. Existe polinización cruzada cuando intervienen insectos como lo son, como se dijo anteriormente, que son las abejas, las mariposas, o entre otras aves como lo son los colibríes o los murciélagos. Los agentes polinizadores también pueden ser el agua o el viento. Fertilizantes. Los fertilizantes proveen nutrientes que los cultivos necesitan, como los fertilizantes que se pueden producir más alimentos y cultivos comerciales y de mejor calidad. Con los fertilizantes se puede mejorar la baja fertilidad de los suelos que han sido sobreexplotados. En sí los fertilizantes es un abono de cualquier tipo de sustancia, sea esta orgánica o inorgánica, que contienen nutrientes en formas asimilables para la planta para mantener o incrementar el contenido de los elementos del suelo y mejorar así su sustrato a nivel nutricional, estimulando el crecimiento vegetativo de la planta, como por ejemplo las naturales pueden ser fertilizantes naturales o ecológico de abono, que se encuentran tanto, uno de los claros ejemplos puede ser el estiércol, que es mezclado con desechos de la agricultura o del forraje. Los fertilizantes aumentan el rendimiento de los cultivos. Como se dijo, pues no necesita la planta que se toman aires del suelo. La publicación trata solamente de los nutrientes absorbidos del suelo. Si el suministro de nutrientes del suelo es amplio, los cultivos probablemente crecen a mejor y producen mayor rendimiento. ¿Qué es un fertilizante? Cualquier material natural o industrializado que contenga al menos 5 o un 5% o de uno o de tres nutrientes primarios, como lo son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Aquí tenemos lo que es el nitrógeno, el óxido de fósforo y el óxido de potasio, que pueden ser llamados fertilizantes al grado de los fertilizantes fabricados, como quien se dice, industrialmente. Los grados de fertilizantes. Los fertilizantes que contienen un solo nutriente primario son denominados fertilizantes simples, como lo son los fertilizantes simples. Sin embargo, su aplicación requiere especialmente buenas prácticas agrícolas para evitar en particular las pérdidas por evaporación del amoníaco en el aire o el urea debido a la aplicación solo cuando sea posible incorporarla inmediatamente en el suelo después de ser esparcida tanto como la lluvia o como se esperan pocas horas de aplicación. La fertilización simple. Algunos de los fertilizantes simples más utilizados, así como el regionalmente importantes, son los siguientes. La urea de 46% de nitrógeno, que es la mayor fuente de nitrógeno en el mundo, debido a su alta concentración y a su precio normalmente atractivo por la unidad del nitrógeno. Los fertilizantes multinutrientes. Un gran número de fertilizantes multinutrientes es ofrecido en el mercado mundial. El cuadro de tres rangos posibles del contenido de nutrientes de fertilizantes, que son el nitrógeno y el potasio, el NPK y el potasio y el fósforo. Estos de aquí son las ventajas de estos de aquí, que son los más nobles de los fertilizantes, de los fertilizantes multinutrientes para el agricultor, que pueden ser la facilidad de manipulación, de transporte y almacenamiento,
fácil aplicación, también tiene alto contenido de nutrientes y la distribución uniforme en nutrientes del campo. Existen tres tipos de fertilizantes o multinutrientes que pueden ser fertilizantes complejos, fertilizantes compuestos o fertilizantes mixtos o mezclados. Los fertilizantes complejos, que son fabricados a través de procesos que se incluyen una reacción química, que es decir, entre los componentes que contienen los nutrientes primarios. Cada gránulo contiene la fórmula declarada de nutrientes. En los fertilizantes compuestos son los fertilizantes simples y granulados o intermediarios. Los granulados contienen los nutrientes en diferentes porciones. Los fertilizantes mixtos o mezclados, estos de aquí son las mezclas de simples mecánicas o fertilizantes simples. Es decir, puede ser la mezcla tanto puede ser homogénea o no puede tener tanto cuidado. En conclusión, a través del proceso de la polinización, la planta inicia con un ciclo reproductivo que luego de un tiempo culmina en el desarrollo de frutos con sus respectivas semillas, las cuales germinan y originan nuevas plántulas. Así la polinización permite la reproducción de las plantas, que es la interacción mutualista a las cuales ambas partes benefician. Las plantas se reproducen y logran perpetuarse a agentes polinizadores, si es un ser vivo, ya que los insectos u otros animales polinizadores consiguen alimento. Por esta razón, la polinización es un proceso fundamental que contribuye al mantener la biodiversidad y asegura el funcionamiento y estabilidad de los ecosistemas. Por otro lado, no al menos importante de la producción agrícola, que se encuentra estrechamente ligada con el proceso de polinización particular de la producción de los cultivos, tanto hortícolas y forrajes, ya que dichos cultivos agrícolas del mundo requieren la polinización para conseguir una producción provechosa con un 70% de cultivo que se ha notado la mejora de producción. Las bibliografías, muchas gracias.